Último tema que entra en Antieméticos, ¿qué vas a ver? Dentro de los fármacos de aparato gastrointestinal tenemos varios grupos de antieméticos y la clasificación que he buscado no es la del libro, pero es la que más me agradó en un proceso que yo hice. Y esa es la que vamos a pensar. Pero coincide con lo que hay en el libro. Para yo hablar de antieméticos, recordar que de pronto hay antieméticos que tienen, además de ese efecto de bloquear el vómito, tienen un efecto llamado procinético. ¿Qué significa procinético? A favor del periodismo. Entonces, en este fármaco solo antiemético, muchos antieméticos y procinéticos juntos, y otros que vamos a ver solo procinéticos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para hablar del vómito, recordar que es una expulsión violenta y espasmódica del contenido del estómago, probablemente por estimulación del centro del vómito o receptores que están en el tracto gastrointestinal. ¿Qué fármaco me hace un vómito de acción central? Hipnoanalgésicos como los derivados de morfina. Otro, en intoxicación, el vómito de licopeno. Siempre me dicen a mi varón en el examen, ya es la dioxina. Las dos son tricompartimentadas, las dos necesitan dosis de impregnación, no, pero es la dioxina. O sea que el fármaco viene al centro del vómito. Pero está este otro vómito que es por estímulo de receptores gastrointestinales. ¿Vieron cuando se comieron algo que no estaba en buen estado, que les vino muy mal y automáticamente vómito? Eso ni llegó al sistema nervioso central. Eso fue por receptores a nivel gastrointestinal. Entonces ahí ya saben que puede haber un vómito de acción central o periférica. Lo más importante antes de medicar un vómito es la causa. ¿Qué le dan a un paciente que vomita cuando se sube a un bus? Anticinetóxico. Más no le voy a dar otro tipo de antiemético porque el vómito de él es por estimulación en el aparato vestibular, cinetosis por el movimiento. ¿Ya? ¿Qué le voy a dar a un vómito por un paciente que comió algo y que rápidamente lo vomitó? ¿Qué le voy a dar a un paciente que se intoxicó con digoxina y su vómito en escopeta? ¿Qué le voy a dar a un paciente con meningitis, que es una inflamación importantísima con estimulación del centro del vómito? Algo que deprima. ¿Qué le voy a dar a un paciente que le voy a poner morfina y que yo sé que va a vomitar? ¿Qué estoy queriendo decir? Que las causas de los vómitos son múltiples. Y para yo elegir el mejor fármaco, tengo que saber la causa del vómito. A veces llega el pacientito, la mamá con el niño, y te dice, estábamos todos tranquilos, y él estaba en la hamaca, y de pronto vomitó. Le revisas el oído, y generalmente es una otitis. El octavo par tiene una rama vestibular y la otra coclear. Cuando hay otitis, las dos se pueden inflamar y generar vómito. Entonces ahí un anticinetóxico va muy bien. Diferente que te diga, estábamos almorzando y empezó a vomitar. Capaz puede ser hasta una intoxicación alimentaria. ¿Ya? Lo más importante es saber la causa. En el embarazo, ¿cuál es la causa? La causa generalmente es hormonal. ¿Ya? Generalmente es hormonal. La causa del vómito en el embarazo. El embarazo es una causa. Toda vez que la paciente llega a la emergencia o a su consultorio en edad fértil, debe descartar un embarazo. Con pregunta y todo, no. Peor si las pacientes son adolescentes y vienen con la mamá al consultorio. ¿Por qué? Porque no todos los fármacos se dan en el embarazo. Entonces, mientras haya edad fértil, ya van a ver que en el hospital es así. Llega con vómito, la paciente la puede dar una colindiasis. No importa, le hacen su test de embarazo. Porque si vos, médico, medicas a esta paciente y después
la gestación tiene alguna malformación, van a decir que el doctor le dio. Pero el que no me dijo que estaba embarazada, el que no me preguntó. Entonces, ya van a ver en la emergencia, paciente que llega con vómito, y le va a hacer, lo primero es descartar un embarazo. O con sangrado, con hemorragia, o con vómito, primero se descarta un embarazo. ¿Ya? Las migrañas, ¿cuáles cursan con vómito? Generalmente las migrañas de origen alimentario. Ya yo puedo no haber comido todo el día y tener migraña de tipo 3. Pero hay migrañas que cursan con vómito. Estas generalmente están asociadas a tipo de alimentos que hacen la migraña. Puede ser alimentos ricos en vitamina, o el paciente dice, no, tras que como fritos y condimentos seguro me agarra la migraña, o abundante chocolate. Infecciones pueden causar vómitos, sí, la fiebre, la gastritis, el reflujo, una obstrucción, con todo derecho. ¿Qué característica tiene una obstrucción intestinal que hace vómito? El vómito tiene un olor hasta fecaloideo. Hay pacientes que han llegado con, que se llama estreñimiento crónico por Chaga, y su vómito es fecaloideo y a veces hasta fecalitos de materia fecal, porque han quedado estreñidos. Ya eso lo van a ver en la emergencia con mucha frecuencia en nuestro hospital. Estreñidos de muy largo plazo, hasta de 2 meses a veces, y viene ya el paciente del campo cuando ya no da más y empieza a vomitar. ¿Por qué? Porque si hay obstrucción aquí y hay alimento, por algún lado tiene que salir. Eso es terrorífico, ¿no? El olor y todo te das cuenta muy rápido. Úlcera, ingesta de alimentos o excesivo consumo de alcohol, de eso debe tener un poco más de experiencia. ¿Por qué? Porque has indicado la glucosa gástrica, una vomitadita y de ahí te repone y seguimos la vida. Fatal. Y le echamos de yapa a un bicarbonativo, ¿no ves? Ahora le llaman resaca. A ver, alguien búsqueme la composición de resaca. ¿De acuerdo que tiene bicarbonato? A ver, tiene bicarbonato. Vamos a leerlo rapidito. Siempre quiero que tengan juicio ustedes con las cosas. Si van a recetar algo, van a tomar algo, cosa por cosa tienen que mirarlo, tienen que tener juicio crítico. No todo lo que te vende la industria va a ser beneficioso para todos. Fuerte. Bicarbonato de sodio, ácido cítrico, mannitol, carbonato de sodio y otros. Mannitol. Mira, bueno, el mannitol es un diurético, pero en vía oral es un laxante, ¿ya? Y ni siquiera el que se lo toma lo lee, ¿no? Porque si una vez sufre diarrea, hasta pasar, si hay estreñimiento, te va a venir bien. El ácido cítrico va a ser para darle mayor tiempo de acidez, cuando el bicarbonato es una gota de problema. Y aspirina como analgésico porque te duele la cabeza. Fatal. Pero bueno, fíjense que hay que ser tan crítico en lo que te lleva a la boca o que te tomen unos traguitos. Mejor es beben un poco, toman agua, depuran el cuerpo para que la noche dure. Si lo hace con poca frecuencia, mecanismos que desencadenan un vómito, tenemos nuestra zona quimiorreceptora gatillo, va a haber una estimulación y puede venir desde receptores a gastrointestinales. Esta es la clasificación que más me gusta de antiemético, que la copié de un profesor mío, que es clase 1. Los más efectivos que hay, clase 1. Acá dice antagonista D2. ¿Qué es D2? Dopamina. Esto probablemente con una efectividad fantástica. Antagonista de receptores D2, lo vamos a volver a ver enseguida. Van a ver unos que atraviesan barrera hematoencefálica y otros que no. Son las benzamidas sustituidas. Aquí vamos a ver metoclopramida y vamos a ver domperidona, muy usada. Metaclopramida la conocen como clásico, ¿verdad? Luego, estos fueron mucho más nuevos y aparece muy casado a pacientes de quimioterapia. ¿Por qué? Porque la quimioterapia endovenosa es altamente emetógena, o sea que fácilmente estimula el centro del vómito y va a dar vómito. Entonces, si ustedes acompañan a un paciente de quimio, se van a fijar que así le hacen una lista. La quimio la pone normalmente el oncólogo, ¿no? O el paciente se la compra, pero así hay otra lista de fármacos. Y ahí va
un antiemético y lo van a usar antes de poner la quimio. Ese es el grupo de fármacos más efectivos en quimio y se llaman cetrones. Los cetrones son antagonistas de un receptor de serotonina que se llama 5-HT3. O sea que hasta aquí ya van dos grupos. Los bloqueadores de la dopamina centrales que atraviesan la barrera y los que no atraviesan. Metoclopramida y domperidol. Esos son los fármacos estrella. Bloqueadores, los cetrones o bloqueadores 5-HT3, lo vamos a ver: ondansetron, granisetron, propinosetron, palanosetron. Estos son nuevos y están derivados probablemente de marihuana. Los antagonistas NK1, muy efectivos en pacientes terminales de cáncer. Ya tiene lo suyo y no se lo consigue tan fácil, pero también efectivo. Luego tenemos antagonistas H1. ¿De quién estaré hablando? Antihistamínicos de antigua generación como el Dimen y Dinar. Para cualquier vómito no. Y los antagonistas muscarínicos tienen cierto efecto antiemético, mas no son fantásticos. En algunos tipos de vómitos sí, principalmente cuando el vómito fue por estimular receptores gastrointestinales, que comiste algo, va a dejar quieta la fibra y disminuye el vómito. Fusilecopolamina, mejor todavía porque atraviesa barrera hematoencefálica. Vamos a ver todos. En benzamida, metoclopramida atraviesa barrera hematoencefálica. Tu hermanita es un benzoimidazol que le modifica poco la molécula, el 2. Y estas dos son fármacos del sistema nervioso central. A estos dos se les llama tranquilizantes mayores. Silencio. Una mosca no puede volar hoy en la clase porque somos 8.800. ¿Qué significa tranquilizantes mayores? ¿A qué paciente le vamos a dar un tranquilizante mayor? Ay, estoy ansiosa hoy día, tengo que estudiar, es mi cumpleaños, pero quiero salir, pero hay un examen. ¿Le voy a dar un tranquilizante mayor? No, una valeriana que se debe de molestar, que se vaya y su cumpleaños y después se ponga a estudiar. Un tranquilizante mayor estamos utilizando en pacientes psiquiátricos, pacientes esquizofrénicos con alteraciones mentales graves. ¿Ya? Eso es un tranquilizante mayor. Los tranquilizantes mayores se clasifican en fenotiacidas, probablemente son los más antiguos, donde su droga tipo es la clorpromacina. La clorpromacina le das a este paciente y lo dejas catatónico. Estaba hiperalterado, quería treparse por las paredes, quería escaparse del psiquiátrico, probablemente está en una deshabituación toxicómana de morfina, de heroína, probablemente. Entonces tiene una euforia alta, generalmente hasta los amarran a los pacientes, hasta que los va tranquilizando. Le pone su tranquilizante mayor, ya sea endovenoso, en vía oral o acción encargada, y uno de sus efectos es la catatonía, ¿no? Le dice al paciente: levanta el brazo derecho y se puede quedar con el brazo derecho levantado por horas. Eso es catatonía. Donde lo pongas, ahí se queda. Es un efecto adverso para que ustedes vean la efectividad de estos fármacos. ¿Okay? Es un tranquilizante mayor, clorpromacina es uno de los más usados. Obviamente que se va a usar menos dosis, pues va a ser mejor. Y las butirofenonas también. Son los dos grandes grupos. Esto es el sistema nervioso central, ya que es el último grupo que veo. Las butirofenonas también, el haloperidol y el droperidol. O sea que ahí por lo menos ya tienen mencionado dos grupos de tranquilizantes mayores. ¿Por qué está aquí metido en estos antagonistas de receptores D2? Este bloquea el receptor D2 de dopamina, este también y este también. Pero yo voy a pensar, ¿por qué es útil en esquizofrenia? Porque hay una excesiva cantidad de dopamina. Tiene tal cantidad de dopamina que ya sale fuera de la realidad, entonces yo le voy a bloquear su receptor. Voy a pensar, si yo bloqueo el receptor de dopamina, ¿qué efecto adverso voy a esperar? Parkinsonismo, discinesia, alteraciones en el movimiento, Falta de cognición. ¿no? No puedes hablar. Me faltan 15 minutos.
Yo acá estoy bloqueando el receptor de dopamina. Y estos bloqueadores de receptores de dopamina son antieméticos. Todos tienen como efecto adverso poder hacer parkinsonismo o reacciones extrapiramidales, tortícolis, pitótonos, alteraciones en la marcha, disinesia tardía, ¿ya? Pero son efectivos como antieméticos. Estos, además de bloquear el receptor de 2, ¿por qué son efectivos? Porque son depresores del sistema nervioso central. Todo fármaco depresor del sistema nervioso central es antiemético, excepto hipnoanalgésico. Hipnoanalgésico. El hipnoanalgésico derivado de morfina más bien estimula en el centro del vómito y debe dar un antiemético. ¿Por qué no lo sé? Pero eso es lo que ellos hacen. ¿Se entendió? Bien, entonces, ¿cuál es el primer grupo antiemético? Bloqueadores de receptores de 2. Hay un lunes que no hay clase, ¿no? No este lunes, el otro. O sea que creo que lo voy a esperar los sábados, algunos. Ya, sí, ahí ya repetí la vuelta. ¿No? Adivinen quién manda. Ya. Estamos viendo de forma general solo su clasificación, vamos a entrar a cada uno. ¿Cómo se llama este grupo? Cetrones. ¿Qué mecanismo de acción tienen los cetrones? Bloqueo, competitivo, reversible, receptores H, 5-HT3. 5-HT3 es de la serotonina. Ellos solo bloquean el 5-HT3. Los anteriores que vimos, ya la vamos a ver a la nitroglicamida, tiene 4 mecanismos de acción, pero lo voy a ver enseguida. Uno de ellos es lo que hace cetrones de la Ondansetron es el más antiguo, el más usado. Y los otros cetrones misma efectividad, pero se medida más larga y alguna diferencia farmacocinética. Entonces, los clase 1, lo más importante son los bloqueadores de 2, los cetrones. Clase 2, estos son especiales. ¿Por qué? Porque si yo tengo vómito ahorita porque me comí una frutilla y me cayeron mal y me dan un glucocorticoide, no va a ser antiemético. Me comí una comida que me hizo daño, vomité, me ponen un glucocorticoide y no es antiemético. Pero se ha visto que el glucocorticoide previo a la quimioterapia disminuye los vómitos post-quimioterapia. Repito. ¿Por qué clase 2? Porque solo son antieméticos en cierta oportunidad. En el caso de los glucocorticoides, que ya los estudiamos, antiinflamatorios, inmunodepresores, con efecto metabólico, nunca dijimos antiemético. Y no va a ser antiemético, pero sí utilizado previos a la quimioterapia parenteral, disminuye la probabilidad de vómito o su intensidad. Y es un buen antiemético en ese caso. Las benzodiazepinas, ¿quién sabe algo de las benzodiazepinas? Arriba las manos, mecanismo de acción, sus 5 efectos farmacológicos. Bueno, relajante muscular, hipnótico, y ansiolítico, ya. Lo dijiste del más intenso al más bajo, ¿no? Yo normalmente lo digo al revés. Está muy bien. Voy subiendo la dosis: ansiolítico, sedante, hipnótico, anticonvulsivante, relajante muscular. Y su mecanismo de acción es ser agonista de GABAérgico. Entonces el GABA hace que entre mucho cloruro y las células se deprimen por hiperpolarización. Les pregunto a ustedes, ahorita yo tengo vómito porque comí algo. Si me dan una benzodiazepina, un diazepam, ¿me pasa el vómito? Son vómitos generalmente de acción central y a dosis alta, porque él es depresor del sistema nervioso central. Al igual que ¿qué fármacos vimos recién depresores del sistema nervioso central? Dioxina. Mercedes te va a ir por ahorita. ¿Qué fármaco vimos ahorita? Depresor del sistema nervioso central, antiemético, bloqueador de receptores de 2 para esquizofrenia.
Butiroquinona y fenotiazina. Son tranquilizantes mayores. ¿Quedó mejor? Este también es depresor, pero pues si doy a una dosis ansiolítica, nada. Si doy a una dosis ansiolítica no va a hacer nada, va a ser a una dosis importante. Finalmente los cannabinoides derivados de marihuana son bastante útiles en los vómitos, por quimioterapia, pacientes bastante útiles. En Argentina lo usamos más que acá. Ahora vamos descifrando cada uno. ¿Quiénes eran las benzaminas sustituidas? Se lleva la flor metoclopramida. La metoclopramida la tenemos en comprimido, la tenemos en ampolla, supositorio. Ampolla 10 miligramos, los comprimidos de 10 y jarabe para niños. Y hay también el supositorio. Supositorio de 5 miligramos. Tenía uno de 2.5, pero ya no le hacen a los niños metoclopramida porque domperidona tiene menos efectos adversos. Domperidona sí. ¿Qué va a pasar acá? Vienen hasta qué hora nos vamos a quedar. ¿Alguien se lo pone? Vamos a hacer la clase divertida. Aquí vamos a ir viendo qué es lo que ocurre con estos mecanismos de acción. Los mecanismos van a ser antieméticos. ¿Cuáles son ellos? Antagonista, ¿qué es de 2? Dopamina. ¿Atraviesa el sistema nervioso central? Sí. Antagonista D2 y antagonista 5-HT3. ¿Era el mecanismo de acción de quién? De la serotonina, de los cetrones, y de pronto tiene otros dos mecanismos de acción que se caracterizan por ser procinéticos. ¿Qué era procinético? A favor del movimiento. Y fíjense qué es lo que hace. Agonista muscarínico. ¿Qué receptores va a ocupar? Receptores muscarínicos de acetilcolina. ¿Qué hace un agonista muscarínico? Radicardia y el intestino mayor y es agonista de la serotonina, receptores de serotonina en el intestino muchos. Cuando vos estimulas 5-HT4 es también procinético. O sea que fíjense que metoclopramida es antiemética de acción central por mecanismo doble. Esta tiene el mecanismo de todo y además es procinético. Ahora vamos a pensar. Este paciente llega con un vómito y diarrea terrorista, parece que es una infección bacteriana, llega a la emergencia porque está tan deshidratado con vómito y diarrea. Y le recetan al paciente metoclopramida, Flasil es el nombre que más le viene a la mente probablemente. ¿Estará bien indicado? Si no, ¿por qué? Me levantan la mano. No, porque ahí está estimulando el peritalismo y está estimulando el vómito, entonces no lo vaya a hacer más peor de lo que está haciendo. El vómito lo va a bloquear y el peritalismo lo va a seguir aumentando. Y ese es el error. Ya hablé 15 minutos más. Le va a agravar más la diarrea y el dolor cólico. ¿Y saben qué hacen? La van a mirar en silencio, esa receta de la emergencia. Metoclopramida o Flasil, abajo dice Viadil. ¿Qué tipo de fármaco es Viadil? Antimuscarínico. Y te lo ponen en el mismo suero. Una metoclopramida que entre con un antimuscarínico para que el antimuscarínico no le dé tanto flash ni taquicardia. Lo hacemos diluido, está bien que lo diluya, me encanta. Pero pueden ir los dos juntos. Uno es agonista muscarínico y el otro es antagonista. ¿Para qué les cuento esto? Para que siempre que ustedes indiquen metoclopramida deben recordarse que es procinético. ¿Ya? Para todo el mundo es antiemético y punto. Entonces lo combinan con antimuscarínico y le agravan la diarrea. ¿Se entendió? ¿Clarísimo? Sí. Ya, voy a preguntarle a Lizardo. ¿Tu paciente tiene vómito y diarrea?
A ver, cortame del vómito, que escuche la metoclopramida, yo lo puedo ver. ¿Se entendió? ¿Tienes solo vómito? Va muy bien, y si es estreñidos, fantástico. Morfina, ¿qué hacía? Provocaba vómito y estreñimiento. ¿Le podré dar una metoclopramida? Sí. Bloquea el vómito y le favorece el peristaltismo. ¿Se entendió? ¿Más claro agua? Bien. Ay, Dios mío. Ya están los 4 mecanismos de acción. Esos 4 mecanismos de acción me van a llevar a tener efectos farmacológicos. Esa receta es muy usual en la emergencia. Una metoclopramida más un antimuscarínico. Vamos a pensar qué es procinético acá. En el esófago, ¿qué es lo que hace? Aquí aumenta el tono, ¿qué se llama el esfínter? Esofágico. Gastroesofágico o cárdico. Lo cierra. Y si lo cierra, ¿para qué va a ser útil también? Para evitar reflujo gastroesofágico. Para el okay. A nivel del estómago, le aumenta su peristaltismo y le aumenta el vaciado gástrico. Qué pena mi letra tan piedra. Le aumenta el peristaltismo y el vaciado gástrico. ¿Para qué lo pudiéramos usar? Gastroparesia diabetes. No, estoy en el ilio es lo último que hay. Gastroparesia. ¿Qué paciente hace gastroparesia? Los diabéticos, la gastroparesia diabética. Y ahora pacientes que están usando Ozempic o semaglutida para bajar de peso, porque una incretina la vamos a estudiar en el próximo capítulo. Uno de los efectos de las incretinas es dejar quieto el estómago para que el alimento quede remojando de ahí más tiempo, llegue hasta hipotálamo la sensación de llenura y el paciente no quiere comer porque su comida queda ahí y hacen gastroparesia. Las incretinas hacen gastroparesia. Doctora, tengo tanto reflujo, ¿sabe qué? Comí nomás un poco más de lo que debía y estoy que me vomito o estoy vomitando. Entonces ahí la segunda vez sabe que tiene que comer menos. Y si yo como menos, ¿adelgazo o no adelgazo? Sí. Entonces ese es uno de los efectos de las incretinas. A eso se llama gastroparesia y él estimula el peristaltismo, pudiera usar para ello. Paciente diabético, la gastroparesia es muy usual. Y a este esfínter, que es el píloro, ¿qué hace? Si es procinético, lo abre más rápido. Lo abre más rápido para que la comida no quede mucho tiempo. Y a intestino delgado, si es agonista muscarínico, ¿qué va a hacer? Y agonista 5-HT4. ¿Qué hace un agonista muscarínico? Acetilcolina, el receptor muscarínico estimula o inhibe. Aumenta el peristaltismo. Él llega hasta duodeno, ya no llega a colon. A colon generalmente va a llegar un procinético solo que es cisafrina. Ya vamos a mirar. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué mecanismo de acción tiene metoclopramida? ¿Cuál es la respuesta? Antagonista B2. ¿Qué efecto me da? Antiemético. Antagonista 5-HT3. ¿Qué efecto me da? Antiemético. Agonista muscarínico. ¿Qué efecto me da? Procinético. Agonista 5-HT4. ¿Qué efecto me da? Procinético. Bien, y si yo quiero los efectos farmacológicos, desde el esófago hasta el duodeno, ¿cuáles son? Aumenta el flujo de cardia, aumenta la velocidad de vaciamiento gástrico, relaja el píloro para favorecer la expulsión y estimula el peristaltismo. ¿Pudiera usarlo en diarrea o cómo es en estreñimiento? Sí. Se pudiera usar cuando el estreñimiento estamos seguros que es por falta de peristaltismo, pero antes de eso llevaría muchas cosas en estreñimiento, ver la causa de lo primero. A veces es alimentaria, falta de agua, falta de heces. ¿Se entendió? Sí. Lo voy a preguntar los 4 mecanismos y voy a preguntar todos los efectos. ¿Y qué efectos adversos voy a tener? ¿Cambia, Rollo? No. Repetimos el primero, el efecto en el carnes.
contracción del cardia. Ahí tenés el primero arroyo. ¿Para qué me sirve que favorezca la contracción del cardia? Decime el segundo. Favorece o aumenta la velocidad de vaciamiento gástrico. Eso ya es en el estómago. ¿Para qué va a ser útil? Gastroparesia. Gastroparesia, una de ellas es la diabetes. Pueden haber muchos casos. ¿Okay? Bien, decime el tercer efecto. Relaja el píloro, arroyo. ¿Para qué te sirve relajar el píloro? Para que vacíe más rápido el cardio. Y si yo estoy estimulando ese que vacíe todo, ¿puedo darlo cuando hay una obstrucción? Mira, contraindicadísimo. Un procinético para yo darlo tengo que descartar la obstrucción. A veces los niños se comieron un juguete, a veces los niños se comen los pelos y lo que tengo ahí es un pesoar. ¿Ya? O se comieron una moneda, mi sobrina se clavó una moneda, chiquitita era, y entramos ahí la radiografía, la moneda, en lugar de ponerse así, estaba así. Entonces hizo distensión abdominal y vomitó muchísimo y entró por vómito. Pero un vómito sin una causa, ¿no? Y ya cuando se le dio la distensión, se le ocurrió a la universidad hacer una placa y ahí salió la monedita. ¿Qué hicimos? La sacudimos para que mueva un poco hasta que le cruzó y le provocó una diarrea. Y le explotó su moneda, por cierto, que estaba bien, a veces atractivo. ¿Se entendió? Entonces todo lo voy pensando. No puedo dar alegremente un procinético porque el paciente se queja que no evacúa. Ver la causa primero, la obstrucción contraindicada. Dime la tercera, la cuarta. Favorece el peristaltismo endodeno. ¿Por qué mecanismo de acción? Agonista muscarínico. Agonista 5H, ¿no? ¿Cómo estamos? Muy bien. Tenés 10 minutos todavía, si no llegas a hablar en los 10 minutos. Doctora, había leído que son buenos cuando las señales que se envían al plexo del intestino no se encuentran o se encuentran bloqueadas. ¿Es correcto eso? Sí, porque va a estimular conductividad nerviosa. Efecto farmacológico ya lo dijimos todo. Estimula la motilidad a nivel gástrico duodenal, esfínter, píloro, listo. Ya estuvo. Alteraciones. ¿Para qué lo voy a usar? Todas las hemos dicho. La trombaresia, por eso me aburre la lámina ya. Reflujo. Y acá dice hemorragia por varices esofágicas. Es un buen fármaco. ¿Por qué va a ser útil? Porque va a cerrar el esfínter esofágico en su inferior. El cardio lo va a cerrar. Eso va a ayudar a que haya contracción para disminuir el sangrado. No la va a curar la úlcera. Náusea y vómito, ¿de qué origen? Gastrointestinal, postoperatorio, el tratamiento de quimioterapia. Pero ahí no dice un vómito por el movimiento, tal, no son ideales. Este intestino está lleno de cacucha y necesitamos tener una buena placa para valorar ese intestino, si es polar, si es redundante o hacer un colon por enema. Le vamos a dar material radioactivo para ver cómo me lo va llenando y yo darme una idea de qué colon, si será agresivo en una colonoscopía. Ahí se hace vaciamiento gástrico. ¿Por qué va a ser útil el vaciamiento? ¿Por qué mecanismo de acción? Agonista muscarínico y agonista 5H. Así le voy a preguntar. Lo voy a usar por esto. ¿Por qué mecanismo? Por 4 mecanismos bien sabidos. El síndrome por aspiración, obviamente. El paciente se broncoaspira, está intubado, tiene su alimentación, está internado, no se mueve y se broncoaspira. ¿Por qué va a ser útil en broncoaspiración? Para evitar una broncoaspiración. ¿Por qué mecanismo de acción? Mecanismo de acción. Agonista muscarínico, agonista 5H. Este tren tiene. Porque va a ser radical para que no haya reflujo, porque va a vaciar más rápido, porque
Ya. Ah, este interesante. ¿Qué es el hipo? Hipo de perigoso. ¿Qué es el hipo? Ya. La inervación del estómago está en dos partes. Cuando los dos nervios no van en el mismo sentido, se ha visto que metoclopramida regula bastante ese hipo incontrolable. No que yo comí tan rápido que parecía un pavo, me comí todo y después tomé agua o no había agua y me da hipo y se me pasó en un rato. Ese paciente que tiene hipo 24 horas y lo despierta en 4 años. Mejor que metoclopramida, funciona muy bien el haloperidol, que es un tranquilizante mayor, en gotitas con 20 gotas a 40, que es una dosis muy bajita. Ahí controla muy bien porque lo estabiliza. Pero metoclopramida también puede usarse. Obviamente un niño, un lactante te da hipo, ¿verdad? Porque todavía no sabe tener armonía en sus músculos. Le ponen hasta un cosito rojo, un periódico, lo que sea. No es para ese tipo de hipo, ¿no? Ese es un hipo de origen alimentario, hasta ahí no hablando de los. Es para el hipo intratable. Nada, esto no me sirve para nada. ¿Por qué dice para inducir lactancia? ¿A quién se le ocurre algo? Piensen en el mecanismo de acción. Le voy a ayudar. La dopamina no tenía que ver con la secreción de la prolactina que era encargada de la secreción mamária. Sí, a ver de nuevo, fuerte. La dopamina inhibía la liberación de prolactina y la prolactina era la encargada de la producción de leche materna. Ya, ¿y qué usamos para cortar la leche materna? Y para disminuir la prolactina en pacientes jóvenes que querían embarazarse. Cabergolina. ¿Cabergolina entra en examen ahora? Sí. El examen es retroactivo, pues, porque tu paciente tiene que ser atendido completamente. Ya. Porque si yo bloqueo el receptor de 2, voy a inducir lactancia porque va a aumentar mi prolactina. Va a aumentar prolactina. A ver, vamos a pensar, pobre mamá. Para inducir la prolactina tiene que ser dosis alta y a veces endovenosa, 10 miligramos 3 veces al día. 14 días, es altísimo. ¿Qué le va a pasar a esa mamá en efecto adverso? Puede haber pseudoparkinsonismo, puede haber diarrea, ¿ya? ¿Cuál es el mejor inductor de la lactancia materna? La succión. La succión. Y la naturaleza es sabia. El recién nacido va a succionar y ni se llena y llora, esos que son hambrientos. ¿Por qué? Porque sale solo el calostro, que es lo máximo en anticuerpos, que la mamá le está dando, no es la leche todavía, no, la leche va después del tercer, cuarto o quinto día con suerte, pero ese calostro son anticuerpos y el bebé nace con hiperpermeabilidad de intestino, sabiamente. ¿Para qué? Para que esos anticuerpos del calostro, que son grandes, ingresen por intestino. Después del quinto día se sellan y deja de ser hiperpermeable y ya bajó la leche. Vamos a pensar. Estoy fatal hoy, ¿no? No me trae mi agua. Ya. A ver, vamos a pensar. Este bebé llora porque la mamá no tiene leche o la mamá la operaron y por algún motivo no puede dar de mamar. ¿Qué hacen en la clínica? Leche de fórmula, ¿no ves? Su intestino del bebé está hiperpermeable y le diste leche de fórmula, ¿qué va a pasar? Todos los componentes del Todos sus componentes se absorben. Ok, van a entrar como a su casa porque está hiperpermeable por lo menos hasta el quinto día. ¿Qué se le debe dar a un recién nacido? El calostro de mamá. Sella su intestino y de ahí va a ser mejor. ¿Se entendió? Para la lactancia materna es la succión. Si el bebé no succiona, está en neonato, tiene algún problema o no se le da la gana de succionar, siempre hay gente que te ayuda porque hay gente que tiene más cancha. Pero si hay otro bebé en la clínica, que el otro bebé succione hasta que pueda ir estimulando lactancia.
¿no? En esto de lactancia hay muchos factores, incluso psicológicos y tales, y eso lo maneja muy bien en maternidad, en las clínicas especializadas. Pero esto pudiera usarse, pero imagínense dar 14 días para que haya prolactina, es muy común. Más bien cuando la mamá por algún motivo no debe dar de mamar, ahí sí bloqueamos sus receptores y usamos una cardiología. ¿Entendió? Una bolita. Vamos. ¿Qué dosis vamos a usar de metoclopramida? Ya sea para el vómito, ya sea como procinético, ya sea para un reflujo. 10 miligramitos cada 6-8 horas. Lo tenemos endovenoso, puede ser intramuscular. Si viene con mucho vómito del paciente y no tiene diarrea, se puede colocar una ampulita intramuscular. Y si lo voy a usar como procinético para aumentar el peristaltismo y evitar el reflujo, ¿a qué hora lo doy? ¿Ya está rollo? Está durmiendo. ¿A qué hora doy un metoclopramida? Estaba distraído, ¿no? En la noche. 15 minutos antes de comer. Procinético, no me sirve en la noche. Sí me sirve para que si hay el reflujo nocturno, sí, digamos, ¿no? Zafar. Pero 15 a 20 minutos antes de comer, para que cuando come el paciente ya esté cerradito el cardia después de comer. ¿Ya? No media hora, 15 minutos antes de comer, lo ideal. Todo procinético. En niños de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo por dosis y no superar 500 microgramos. Ya. La metoclopramida, dosis de carga de dosis bajita, generalmente previo a la quimio, porque yo sé que la quimio es extremadamente endotógena. Superior a ella son los cetros. ¿Ya? Antes usamos solo metoclopramida. A no ser que el paciente use morfina, ahí sí usamos. Podemos hacerle su dosis de carga, que son dosis mayores, 2 a 4 miligramos por kilo, y después mantenemos. No superar 10 miligramos por kilo en las 24 horas. Eso ya está siendo extremadamente especialista. ¿Ya? Como dosis segura de metoclopramida. En cuanto a su farmacocinética, su absorción es bastante rápida y la biodisponibilidad variable de un paciente a otro. Aparte que si yo tengo diarrea y hay aumento del peristaltismo, fatal. Todos fármacos se van más rápido. ¿Qué dice el TBAD? ¿Llega intracelular o no? ¿Sí? Y atraviesa barrera hematoencefálica. Es un mecanismo. Pregunta de examen. Atraviesa barrera hematoencefálica. ¿Con quién lo voy a diferenciar? Con el domperidona. Mismo mecanismo de acción, pero solo llega al área postrema, bloquea el centro del vómito y no atraviesa barrera hematoencefálica. Entonces voy a tener disminuido el parkinsonismo y su enfermedad. Placenta atraviesa, sí. Todos fármacos que atraviesan placenta. Por lo menos hay que esperar que pase organogénesis para que no haya malformación y recién no hay otro fármaco que sea menos, más
en dosis alta. Esto es 10 miligramos cada 6 horas, eso es 20 miligramos cada 6 horas. Puede haber alteración en el estado mental. En el hospital nos pasaba muchas veces, ¿verdad? Tranquilo el paciente. Y después escuchaban un llanto, pero así que un llanto como el que te dieron una noticia fatal. O el paciente se levantaba y quedaba así. Llamen a la psicóloga al piso 3. Este paciente parece que está con psicosis, no está con psicosis, la administraba muy rápido la metoclopramida. Empieza con parkinsonismo también. A nivel endocrino estimula prolactina, por eso a veces pudiera ser usado con ese tipo. Estimula la prolactina, eso es importante. Aumenta la aldosterona. ¿Qué pasa si aumenta la aldosterona en un paciente? Retención de sodio. Retención de sodio y agua. ¿Por qué da diarrea? Un aumento de aldosterona. Por ser agonista, muscarínico y agonista 5-HT4. No, este estimula la secreción de prolactina, que disminuye la bloquea de la cabergolina. Por eso daba cabergolina cuando había hiperprolactina. A nivel cardiovascular puede haber hipotensión, principalmente asociado a la administración rápida y puede haber arritmias. Más que todo, intravenoso rápido. De sensibilidad como todo. ¿A quién no le tengo que dar si no tengo diagnosticado por qué hay ese estreñimiento? Si hay obstrucción o perforación, olvídense, porque va a aumentar peristaltina. ¿Por qué aumenta la aldosterona? ¿Por qué aumenta la aldosterona? No se sabe, pero a nivel endocrino tiene esa repercusión, así como aumenta la prolactina. Son efectos que se han ido viendo conforme se usan los fármacos, pero no tiene una relación directa con el mecanismo. Hay efectos adversos que los podemos deducir por mecanismos, otros que no y otros que no conocemos. Cuando los fármacos se empiezan a usar, ahí aparece y a veces se lo relacionan con sí. Y se aumenta la aldosterona no podría producir puede hacer también hipotensión con la medicación rápida. Y puede hacer arritmia con mucha frecuencia. Más que todo cuando se asocia con otros fármacos. Tiene muchas interacciones. ¿Saben por qué? Porque tiene 4 mecanismos de acción. Usa mucho el ritmo para irse y atraviesa el sistema nervioso central. El problema. Fíjense que hasta para un vómito el tema es complejo. ¿No? Hagan un examen sobre eso. Investigaciones pudiéramos hacer. Vamos por la emergencia y tomamos el examen del mecanismo de acción de nuestro fármaco. Y nos quedamos con antieméticos. Mecanismo no sé, pero antieméticos. Todo con antieméticos. Y hacen un examen del mecanismo de las reacciones adversas, nos quedamos con todo. ¿Cuál es el mensaje para ustedes? ¿Van a usar fármacos? Si uno no usa más de 30 segundos de fármaco. Tengan su ficha técnica, vean todo el detalle, preparen todo bien sus fichas técnicas. Van a usar ideas de una repasita rápida. Efectos adversos principalmente. Muchos me lo acuerdo por mecanismos, pero no todo está relacionado con mecanismos. Antes de usar un fármaco, ¿qué tengo que hacer? Evaluar todos los cambios cerebrales, evaluar qué otro fármaco toma, evaluar la condición del paciente. Si el paciente tiene antecedentes de depresión, antecedentes psiquiátricos, este puede desencadenar depresión. No hay antecedentes, probablemente no pasa nada. En edad avanzada, pues, función renal está más deteriorada y si yo subo mucho mi dosis, los efectos adversos van a ser mayores. El parkinsonismo es el más usual. Aquí yo pondría pseudo-parkinsonismo. Pseudo, porque retiras el fármaco y chao Parkinson. Entonces es un pseudo-parkinsonismo. Antecedente de depresión muy complicado. Puede dar sueño, por eso se va a conducir maquinaria. Bien. Hasta ahí metoclopramida. Mecanismo de acción. Antagonista. D2, antagonista, 5-HT3, agonista. Estoy ahorrando el estudio. Van a salir de aquí y a estudiar. Los efectos ya lo saben.
Su efecto adverso muy relacionado al mecanismo. Es una benzamida suicida. Le presento a la domperidona. Vamos a estudiarlo fácil. Mecanismo de acción mismo de la metoclopramida. Solo el primero. ¿Cuál es el primer mecanismo de la metoclopramida? Antagonista de 2. Entonces ya saben el mecanismo de la domperidona. Antagonista de 2 más. ¿Quién es más efectivo? ¿Metoclopramida o domperidona como antiemetico? Domperidona. Metoclopramida. ¿Por qué? Porque la metoclopramida atraviesa el sistema nervioso central. Doppler solo llega al área postrema, donde está el centro del vómito. No atraviesa barrera hematoencefálica. Profesora, hay pacientes que le dan Doppler y les hace hasta parkinsonismo. ¿Qué te está diciendo eso? Barrera hematoencefálica hiperpermeable. Barrera hematoencefálica. Mecanismo ya lo tengo. Más fácil o difícil. Antagonista de 2. Limitado al área postrema, no atraviesa la barrera hematoencefálica, ya lo saben. Igualito que metoclopramida, 10 miligramos. Viene en gotitas para los niños porque es mucho menos tóxico que una metoclopramida para los vómitos. Y este tiene su ventajita. ¿Saben cuál es su ventaja? Que es un poquito procinético para la transparencia y para el perfil. Tiene un efecto procinético, no tan potente como la metoclopramida, pero sí para la transparencia diabética. Cuando hay reflujo en el bebé, por ejemplo, vomita, tiene un efecto muy potentísimo, pero sirve. Lo tenemos en ampollas. Aquí me voy a detener. ¿Puedo colocar metoclopramida endovenosa? Sí, fluidista, no tan rápida. ¿Puedo colocar domperidona endovenosa? No. Por eso ahora a mí me colocar, se debe colocar, no. ¿Por qué? Se ha visto que la domperidona endovenosa puede hacer arritmia y paro cardíaco, así de grave. En todos los pacientes no, pero ha habido mucha casuística de pacientes que han hecho parada cardíaca por domperidona endovenosa. Domperidona debe hacerse intramuscular. Todo lo ponen y lo combinan, hacen sus coctelitos ahí en el cooperado, porque se escucha el cooperado ahí. Más no debería, ya puede que no pase nada, pero si pasa es fatal. Antiemético sí, en el corto plazo. Generalmente vómito de origen alimentario. Generalmente vómito de origen alimentario. Esperamos un segundito. Si el paciente vomita porque va en el bus, ¿me sirve la domperidona? No. ¿Por qué? Porque no atraviesa barrera hematoencefálica. Hay teorías de por qué puede hacer arritmia en paro. Hace una prolongación del límite. Probablemente más la probabilidad que el paciente está recibiendo inhibidores enzimáticos como macrolide y envaso. La mayoría. Como antiemético, ojo, fármaco sintomático, ¿verdad? ¿Qué es sintomático? Hay síntomas, lo uso. Si solo hubo un episodio de vómito, no lo voy a dejar cada 6 horas botado. Pero si es por que yo espero el vómito, sí, porque el fármaco hace vómito, porque haya. No son ideales en quimioterapia. Siempre en el corto plazo, nada más. Entonces, dispepsia no ulcerosa no es un fármaco fantástico. Advertencia, no endovenoso. Todas las oclusiones endovenosas sí. Porque puede hacer arritmia, probablemente hipocalemia. Esta es la causa más importante. Probablemente es por hipocalemia. Pero causa puede ser muy ¿ya? En quimioterapia no es ideal, la probabilidad de hacer
letales, hay hasta muerte súbita. Es grave este efecto adverso. Y lo tienen al Doppler como algo como tóxico. Pacientes de quimioterapia prohibido no. Probablemente porque el quimioterápico ya usó la enzima hepática y el vasodilados. Si hay hiperpermeabilidad de intestino, ojo, puede él atravesar y puede lesionar, ¿ya? En su absorción, a veces lo usamos para la transparencia 15 minutos antes de la reunión. Después, su semivida no es muy larga y en teoría no atraviesa barrera, solo cuando está hiperpermeable. En su RAMS todavía se ve que aumenta prolactina, no más que la metoclopramida. Todavía se ve que puede aumentar, pero es muy baja la probabilidad y nunca lo vamos a usar de largo plazo. Dígame. Si aumenta la prolactina, podría disminuir la fertilidad. Claro. Acuérdate que la prolactina, cuando la mujer está dando de mamar, está alta para que tenga mucha leche. Y entre comillas, es un método anticonceptivo natural porque evita el embarazo. Mujeres jóvenes, ¿cuál es la principal causa hoy de infertilidad? Esto hace prolactina y está altísima por esto. Entonces sería una pareja que Claro. Pero estos fármacos son sintomáticos. Difícilmente vamos a tomar Doppler cada 6 horas por una rutina, solo por un episodio. Doppler nunca de largo plazo. ¿No? Pero más que todos esos efectos en el largo plazo o endovenoso muy rápido. Acuérdate que metoclopramida la damos endovenoso dosis alta para estimular prolactina. Pero es una de las principales causas de infertilidad. Claro, es un bloqueador natural. Prolactina alta. ¿Por qué consulta esa paciente jovencita? Viene a consulta, es médico familiar o general. Porque le viene la regla cuando se le ocurre. ¿Qué es lo primero que va a controlar? Una prolactina. La prolactina alta bloquea la menstruación. Vamos. Nivel cardiovascular, arritmia y paro. Probablemente hipocalemia más, capaz hay otras causas. Miren, ¿qué dice acá? La muerte se ha limitado a su uso endovenoso. ¿Se entendió? Ni aunque sea lento, ni aunque, ay, pero es que si ya tengo vía, doctor, póngale intramuscular si el electivo está si no funciona bien con el camino. Pero si tiene vómito y diarrea, ¿le doy Doppler o no? Sí, le da la Sí. Es más que todo para la transparencia, pero con pacientes, o sea, es el indicado. ¿Y por qué día lo van a indicar? 10 miligramos intramuscular, dosis única. Sí se puede usar. Bien, hasta ahí ya tengo metoclopramida y Doppler. ¿Estamos todos cansados? Sí. Fenotiazina, ¿qué es la fenotiazina? Tranquilizante mayor. La fenotiazina y la bupiroprenona. La clorpromacina, muy usada como tranquilizante mayor, ya lo vamos a ver con la doctora Soto, con el doctor siempre en psiquiatría. Ellos son psiquiatras. Fíjense el mecanismo de acción. Bloquea los receptores de dopamina, entonces al esquizofrénico no le frenan tanta dopamina. A veces el paciente que hace su debut de esquizofrenia, que a veces en la adolescencia era todo normal, y empieza a estar hiperalterado, hiperactivo, creativo, quiere hacer mil cosas, se cree dueño que va a hacer una empresa y es jovencito, o está todo tranquilo, siempre es un tipo tranquilo, también de la iglesia, y se levanta y dice yo soy
de dopamina, por eso tienen esquizofrenia. También es antihistamínico H1 y también bloquea receptores muscarínicos. Puede hacer hipotensión, síntomas extrapiramidales con toda. Solo los vamos a mencionar acá. El tema del sistema nervioso central. Y la butilofenona es haloperidol, droperidol, bloquea receptores de dopamina. Son los fármacos que usamos en psiquiatría para la esquizofrenia. ¿Por qué son antieméticos? Porque son defensores del sistema nervioso central. ¿Van a ser de primera línea si yo tengo vómito? No. Yo sé que todo tranquilizante mayor puede bloquear los vómitos impersibles. Cuando con todo lo anterior no pudimos, recién ahí vamos a usarlo. O en un tipo intratable, haloperidol mejor que clorpromazina. Bien, tercer grupo, cetrones. Ellos salieron a la luz para hacer los fármacos ideales para prevenir los vómitos y inmunoterapia. Mecanismo de acción, bloquea 5-HT3, bloqueador 5-HT3. Lo vamos a dar para náusea y vómito inducido por quimioterapia. Hoy en día tiene menos efectos adversos que una metoclopramida, entonces lo puedo usar para un vómito cualquiera. Principalmente cuando el vómito cruza con diarrea. No puedo usar metoclopramida, puedo usar un cetrón, puedo usar una domperidol. Prevención y tratamiento del vómito postoperatorio ya nacieron para ello. Y también fibromialgia, cada vez que sale un poquito más de la fibromialgia. Probablemente le ayuda el dolor, al control del dolor, porque bloquea el receptor de serotonina. Sí, buenos días. ¿Qué día voy a tomar examen? ¿A qué hora? ¿A las 10? ¿En esta hora? ¿Está usted segura? Falta de atención. No, empecé a las 7. Tuvieron clase 29. No se ponga contento, vamos a negociar. ¿Qué cirugía llevan ustedes, no? Son pues chicos. Vamos a buscar en farmacia. Son las 10. Si vas quinto piso, en la hora 19 también. Para no tener problemas con nadie, nos tomamos 2 minutos de relax y el que busque aula que no use tiene 5 puntos de entrada. Pagamos allá. ¿Y vas a subir?